Capítulo 6. Naruto se petrificó ante la pregunta ¿cómo lo había descubierto? Jiraiya le había asegurado que las máscaras de Anbu estaban preparadas para evitar el Byakugan y estaba seguro que cuando se encontraron ella no había podido identificarlo. Entonces ¿cómo? ¿Su tono de voz? Imposible, la máscara amortiguaba y modificaba levemente su tono. ¿Estaba usando el Byakugan en ese momento? No, si fuera así no habría preguntado, ¿lo hubiera asegurado solo por ser rubio? Lo dudaba, había muchos jóvenes rubios de su edad en la aldea, entonces ¿cómo lo había descubierto? Podía entender lo de Kakashi, es más, creía que el Hokage sabía de antemano que sería descubierto por el Jounin. Kakashi no era un ninja del montón, era de los mejores en la aldea, un gran shinobi de renombre y considerado un genio, ex capitán Anbu y aún más importante alumno de su padre Minato Namikaze. Era extremadamente probable que Kakashi sospechara desde el momento en que se vieran. El Peliplata era un genio en muchos sentidos y al ser alumno de su padre, encontraría los parecidos en un simple vistazo. Para él sería sencillo atar cabos sueltos en un segundo. ¿Eres Naruto-kun? Pero Hinata, ella era inteligente y la mejor kunoichi de su generación, pero ¿era suficiente para descubrirlo? Apretó el puño con frustración. Naruto reacciona, el rubio se tensó ante el grito de Subihu, si la matas te arrepentirás toda tu vida. Sus ojos se abrieron con horror al captar finalmente lo que estaba sucediendo. Mientras él se enterraba en lo profundo de sus pensamientos, su cuerpo había reaccionado por voluntad propia. Sus ojos azules se encontraron con los perlados de Hinata, devolviéndole una mirada llena de dolor y miedo. La había alzado por el cuello separándola del piso y asfixiándola lentamente. Ella daba leves patadas y golpeaba su brazo en un intento de liberarse. Naruto la soltó provocando que ella cayera de bruces y retrocediera arrastrándose. Él también lo hizo con miedo, poniendo varios metros de distancia entre ellos. ¿Qué había hecho? Casi asesina a una compañera. Sus ojos se clavaron en sus propias manos y fue que lo notó, había accedido al único poder del Kyuubi que controlaba por sí mismo, lo que llamaba la cola cero, sus uñas bañadas en sangre lo demostraba. De reojo observó a Hinata notando los leves cortes en su banda ninja y cuello, la sangre goteaba hasta manchar su ropa. ¿Desde cuando perdía el control de su propio cuerpo? Peor aún, desde cuando se descontrolaba usando el poder del Kyuubi. No, ese odio no era del Kyuubi, era suyo. Podía notarlo claramente, él jamás había perdido el control sobre su cuerpo o emociones usando el poder de su compañero, al menos no en su primera fase, tenía un perfecto uso hasta llegar a las tres colas. Sus ojos se abrieron con horror, el recuerdo de hace 3 años. La segunda masacre del Kyuubi, aquella vez había sido su propio odio y dolor el que había sido desatado. Sí, había sido el poder del zorro, pero los sentimientos que lo dominaron eran suyos. ¿Pero qué lo había provocado esta vez? Tu miedo, tienes miedo de regresar a esa vida donde eras despreciado y odiado. Eso era verdad, no soportaría volver a esa vida. Sus 6 meses de entrenamiento y esta misión le habían dado la paz mental que había buscado durante años. Lejos de esas miradas que lo juzgaban injustamente, de los susurros que se clavaban en su espalda como puñales y de los atentados que amenazaban su vida. Lejos de todo eso que lo dañaba, había podido volver a sonreír de manera genuina, no quería volver a caer en ese pozo oscuro lleno de soledad y dolor. Pero eso no era excusa para lastimar a una compañera, mucho menos a Hinata, quien había sido la única en toda la academia que le había sonreído. Desde que recordaba siempre podía encontrar en su mirada una mezcla de curiosidad y amabilidad cuando se miraban entre sí. Pero ahora solo podía ver miedo en sus perlados ojos. Yo lo siento, susurró dándole la espalda, tomó su máscara del suelo y desapareció en un shunshin. Sabía perfectamente que estaba huyendo, pero no podía arriesgarse a quedarse cerca de ella y volver a perder el control. Sabía que ella no lo seguiría, pero aún así se alejó a gran velocidad haciendo un uso continuo del Shunshin no Jutsu. Era una de las técnicas que había dominado casi a la perfección. Su sensei Yugao lo había adulado, diciendo que con práctica y experiencia podría tener un uso tan perfecto como Shisui Uchiha, alguien que había logrado ser una leyenda gracias a aquella técnica. Se detuvo a descansar cuando sus piernas le fallaron. Con los resultados de su encuentro al final no había podido comer. En general tenía una gran resistencia, pero aún tenía resentimientos de su gran carrera de Konoha no Kuni. Sin importarle demasiado se dejó caer en la nieve, no iba a morir por cansancio o hambre. Cerrando sus ojos se adentró en lo profundo de su mente, apareciendo frente a la reja que mantenía sellado al Kyuubi. El zorro al verlo acercó su hocico hacia el chico, aunque solían mantener al menos 1 o 2 conversaciones cortas por día, eran muy contadas las ocasiones que su carcelero se materializaba en ese espacio mental.
¿Qué sucede, mocoso? Es raro verte aquí. ¿Por qué me detuviste? Naruto golpeó la reja con fuerza mientras apretaba los dientes. ¿Qué te pasa? Pareces indignado. ¿Querías matar a esa niña? El zorro alzó una ceja ante el comportamiento de su Jinchuriki, nunca lo había visto tan frustrado, su actitud realmente lo confundía. Tienes razón, si la hubiera asesinado me culparía toda mi vida, me hubiera derrumbado. Entonces ¿por qué me detuviste? Estás actuando raro, no te entiendo. Yo soy el que no te entiende. Si me derrumbo podrías tomar mi cuerpo y ser libre. Entonces ¿por qué me detuviste? ¿No quieres ser libre? El rubio golpeó la reja repetidamente hasta dejarse caer de rodillas. No te entiendo, Kyuubi. Si me hubieras dejado morir hace 3 años, serías libre. ¿Por qué me proteges? Si quiero ser libre pero no a costa de tu vida. Naruto alzó la vista al sentir un suave cosquilleo en su cuello, notando que era una de las colas del zorro que ondeaba frente a él. Para ti puede ser irrelevante, pero no para mí. ¿Recuerdas lo que hablaste con el viejo Hokage cuando te habló de mí? El joven dio un leve asentimiento mientras seguía viendo hipnotizado la cola danzante frente a él. Ese día le dijiste al viejo algo que no pudo contestarte y, eso mismo, me sorprendió a mí. Dije muchas cosas, tenía 8 años, no recuerdo todo. Pero yo sí, aseguró el zorro envolviendo al rubio con 2 de sus colas y levantándolo en aire lo metió dentro de la jaula. Dejando una de sus colas para que el Uzumaki pudiera sentarse y otra envolviéndolo protectoramente lo acercó hacia sí mismo. Desde la muerte de mi padre los humanos me han temido e intentado usarme como ama. Uchiha Madara, Senju Shirama y aquel Uchiha enmascarado lo lograron y me usaron para sus estúpidos planes. Me encerraron en humanos porque me creían peligroso. Uzumaki Mito, tu madre y tú han sido mis Jinchurikis. La curiosidad se reflejó en sus azules ojos, pero desistió de la idea de interrumpirlo. Por primera vez su compañero estaba hablando con él de manera calmada y pacífica, incluso se sentía protegido al estar rodeado por su cola. Siempre odia a los humanos de la misma forma que ellos me odiaban a mí. Desde que conocí el odio ha sido el único sentimiento que tengo hacia los humanos. Ansié mi libertad por décadas, deseando exterminar a toda tu raza sin importar su edad o género. Para mí todos eran basura que debía desaparecer, o eso pensaba hasta hace 5 años. Naruto ladeó la cabeza con curiosidad. ¿5 años? Eso era exactamente el tiempo que él tenía de conocer su situación como Jinchuriki. ¿Qué había dicho esa noche para cambiar algo en el Biju? Recuerdo perfectamente tus palabras, Jiji. ¿Por qué odian al Kyuubi? Él fue utilizado, no tiene la culpa. No pueden culparlo de lo que hizo. Tal vez nos odia, pero nosotros también a él. ¿Por qué solo lo llaman monstruo a él? ¿No somos monstruos también por odiarlo? Yo creo que el Kyuubi solo responde a su dolor y soledad. Jiji, yo no quiero odiarlo, por favor no me enseñes a odiarlo. Ahora lo recuerdo, sonrió al recordar esas palabras. Nunca imagino que significaran algo más allá de las simples palabras vacías de un niño de 8 años. Fue tonto, yo solo creí que te sentirías igual a mí, un niño huérfano que era odiado, despreciado, maltratado y aislado por todos a su alrededor. Conozco el dolor de la soledad, llegué a odiarlos y desear su muerte con todo mi ser. Solo conocía el dolor, el sufrimiento, la soledad y el odio, y creí que sería igual para ti. Naruto abrió los ojos con sorpresa cuando una tercer cola comenzó a acariciarle sus cabellos, a la vez que una sonrisa se formó en los labios del Kyuubi. No somos iguales, pero fue la primera vez que alguien intentó ponerse en mi lugar, que pensó en cómo me sentía un niño de 8 años, preocupándose y asegurando que no quería odiar al causante de todas sus desgracias. Ese día sentí algo que no conocía, experimenté por primera vez un dolor ajeno. Tus palabras me dolieron, sentí tu dolor, tu soledad, y por primera vez en mi vida me sentí culpable. Naruto se abrazó con fuerza a la cola del Kyuubi, escondiendo su rostro entre su pelaje para que no viera sus lágrimas. Él nunca había culpado realmente al Kyuubi de su sufrimiento. Lo había intentado en un inicio muchas veces, intento odiarlo antes de conocer la verdad, pero jamás lo logro porque siempre llegaba a la misma conclusión. Se parecían, y aquello hacía que simpatizara con él, con su dolor, con su soledad y con su sufrimiento. Intenté alejar ese sentimiento, odiarte y culparte igual que al resto, verte de la misma forma que a Mito y Kushina, verte como el humano que impedía mi libertad, pero al igual que tú, no lo logré. El rubio se limitó a asentir aferrándose aún más a su cola. 2 años después, el 10 de octubre, en tu cumpleaños y el día de mi sellamiento, volvieron a atacarte. Intentaste huir pero te atraparon, no retrocediste y decidiste aceptar todo su odio.
Esa noche enfurecí, esas malditas escorias iban a matarte y yo no me iba a cruzar de patas a mirar, quería devorarlos a todos, rebanarlos en pedazos y bailar sobre sus miserables y putrefactos cadáveres, gruñó con fuerza de solo recordar aquella noche, sus colas y su pelaje se erizaron demostrando su ira. Pero al notar cómo su joven compañero temblaba de miedo decidió respirar profundamente para recuperar su tranquilidad. Naruto tal vez no le temía a él, pero el odio que podía llegar a expulsar haría temblar a centenares. Esa noche golpeé el sello con toda mi fuerza, expulsé tanto de mi ira y de mi chakra que finalmente logré hacer un hueco, pero también te condene a vivir en el odio. Lo recuerdo. Naruto se limpió las lágrimas recordando su primer encuentro hace meses, cuando nos conocimos me explicaste que al forzar el sello para que tu chakra llegara a mí, hiciste un ¿cómo era? Preguntó ladeando la cabeza. El Kyuubi soltó un suspiro, el chico seguía siendo un tonto. Al forzar mi chakra terminé por crear accidentalmente un enlace entre nosotros, lentamente te volverás igual a mí. Naruto volvió a asentir, lo recordaba a la perfección, aún sabiendo eso, aún sabiendo que maté a tus padres de manera intencional, aunque te grite que te mataría algún día tú me pediste que fuéramos amigos. Si luego de eso, asintió con el ceño fruncido y rechinó los dientes, me gritaste que me largara, maldito zorro amargado. Kurama. ¿Eh? Mi nombre es Kurama. Naruto parpadeó varias veces, estaba alucinando. Se limpió el oído antes de clavar su mirada en la sonrisa que poseía el zorro, por tu bien es mejor que no lo olvides. ¿Eso significa que somos amigos? Kurama, preguntó con un enorme destello de felicidad. Kurama en respuesta gruñó de manera amenazadora, ¿eso es un no? Tienes mi respeto y mi palabra de que no romperé el sello, pero no somos amigos. Oh vamos Kurama, no seas gruñón. Cállate, no uses mi nombre con tanta confianza, es repulsivo, ahora fuera de aquí. Naruto estuvo a punto de protestar, pero al abrir sus ojos, notó que había sido expulsado de su propio paisaje mental. Pero aún así estaba feliz, saber el nombre de Subihu era un gran paso, tal vez algún día ganaría su amistad. Gracias Kurama, susurró cerrando sus ojos para dormir, su estómago y cuerpo dolían, pero era aún más poderoso su deseo de descansar apropiadamente. Los pequeños crujidos de la nieve despertaron todos sus sentidos al máximo, abrió los ojos lentamente a sabiendas de quien fuera que se acercaba no era un enemigo, de serlo su compañero lo habría alertado hace tiempo. Elevó su vista para buscar la localización del sol, no se sorprendió de haber dormido toda la mañana y gran parte de la tarde, realmente estaba cansado y hambriento. Hinata te envía esto. Naruto observó el plato lleno de arroz y el par de pastillas de soldados que eran extendidas hacia él, las tomó con una sonrisa, ella es muy considerada. Sí, lo es. Ese gesto de parte de la chica solo hacía crecer más su remordimiento al saber que estuvo a punto de matarla. ¿Qué has decidido? Preguntó antes de comenzar a comer, le hizo señas a ella que se girara para poder quitarse la máscara. Quiero proteger el país que mi padre amaba. Koyuki se apoyó espalda con Naruto, tenía solo 6 años cuando mi padre, mi madre, mis abuelos y todas las personas a las que quería fueron asesinadas en un incendio causado por mi tío Doto. Esa noche mi padre me entregó esto. Ella estiró su mano hacia un lado, permitiéndole al rubio ver un pequeño collar de cristal en forma de rombo. Él lo tomó de su mano y acercándolo a su rostro notó dentro unos minúsculos caracteres. Él dijo que lo cuidara porque era la llave para cambiar al país. Definitivamente es una llave, no sé de qué o para qué es, pero definitivamente contiene un sistema de sellado, aseguró devolviéndole el collar. Yo no creo estar lista para gobernar un país o ser la más adecuada para eso. He huido por 10 años y negado toda conexión con Yuki no Kuni, pero quiero ayudar a las personas y cumplir el deseo de mi padre. Ella apretó el collar con ambas manos contra su pecho mientras soltaba un largo suspiro. ¿Me prestarías tu fuerza, Kitsune-san? Soy un ninja que se especializa en infiltración, sigilo y asesinato. ¿Sabes lo que significa? Sí, Naruto notó el leve temblor de su cuerpo. Aún estás cubierto de sangre, creo que sé lo que harás. El rubio miró sus propias ropas y tenía razón, la próxima misión tendría que asegurarse de traer otros conjuntos por si sucedía lo mismo. Quisiera evitar muertes innecesarias, pero Kakashi-san, ya me explico que no podremos resolver la situación de manera pacífica. Tiene razón, Doto se ha convertido en un dictador y solo piensa en el poder militar. Si quieres tomar el país solo será tras su muerte. Volvió a colocarse su máscara antes de ponerse de pie. Si aún quieres seguir sabiendo eso, seré tu arma, aseguró extendiendo su mano hacia ella. Gracias Kitsune-san, no sé cómo pagártelo. Koyuki intentó sonreír pero solo consiguió una pequeña mueca.
No te preocupes de eso por ahora. Naruto se puso de cuclillas dándole la espalda. Ahora sube, veamos qué plan tiene Kakashi. Naruto observó la pequeña Yukigakure que se alzaba cientos de metros alejada de su posición actual. Yukigakure no sería un peligro potencial para ninguna gran nación ninja, era fácilmente 10 veces más pequeña que Konoha, pero estaba seguro que no cualquiera podría infiltrarse fácilmente. La incesante nieve que caía sobre la aldea creaban un camino directo a ser descubierto, un pequeño paso en falso y la nieve bajo sus pies crujiría tan fuerte que llamaría la atención de cualquier persona cerca de su posición. Además Kakashi no se equivocaba, la pequeña aldea estaba atestada de guardias y podía notar a simple vista que estaban mucho más capacitados que a los ninjas que había eliminado la noche anterior. Pero tenía 3 cartas a su favor. La primera de ellas era que había sido especialmente entrenado para este tipo de situaciones. Infiltración, sigilo y asesinato. Él era un Anbu que fue entrenado personal e intensivamente por el mejor espía de toda Inokuni, Jiraiya el Gama Sanin. Su maestro lo había alabado por su habilidad, asegurando que con experiencia podría llegar a superarlo en algún tiempo por venir. La segunda, esta noche era luna nueva. Había corrido con suerte, la falta de luz lunar le daría el cobijo perfecto para lograr pasar desapercibido. La tercera y más importante, tenía a su favor el Byakugan. Observó a su derecha a su compañera con su doujutsu activo buscando la ruta de infiltración más segura. Había aprendido algo nuevo gracias a ella. Él al igual que muchos creía que el Byakugan solo otorgaba una visión tricentésimo sexagésimo grados en un radio de 20 metros máximo, además de permitirle al usuario ver los conductos de chakra y sus puntos de presión. Al parecer también podía modificar su visión para ver en una sola dirección ampliando su alcance por mucho. Si me acerco poder ver hasta el edificio principal. Naruto alzó la vista y asintió al pedido, mientras ella no cruzara el congelado río que rodeaba la aldea estaría segura, puedes confiar en mi Kitsune-kun. La observo durante unos segundos, no podía hallar ningún rastro de mentira en sus facciones. Lo hago, respondió en un susurro. Jiraiya le había dejado en claro lo que debía hacer si su identidad corriera peligro, pero sentía que podía confiar en ella. Su instinto le gritaba que ella jamás lo traicionaría, solo guarda el secreto. Será nuestro pequeño secreto, es una promesa. Hinata alzó su mano hacia él extendiendo solamente su dedo meñique, y yo nunca rompo una promesa. Me agradas Hinata, dijo mientras entrelazaba su dedo con el de ella, es una promesa. Naruto alzó la vista al cielo recorriéndolo lentamente en busca de la luna. Le tomó un par de minutos hacerlo, al estar en su posición de luna nueva era casi invisible. Ya casi era medianoche, era hora de moverse. El plan de Kakashi consistía en 2 partes o mejor dicho en cubrir 2 frentes. Mientras él se infiltraba en Yukigakure con la asistencia de Hinata como sus ojos, para asesinar a Doto durante la noche. Koyuki, escoltada por Sasuke y Kakashi, haría uso de su verdadero nombre y el poder político que le correspondía para poner de su lado al grupo de ninjas que debería atacar esta misma noche el pueblo vecino al de Sara. Luego buscarían la colaboración política de familias adineradas en la zona. Finalmente al amanecer llegarían a Yukigakure para reclamar el país bajo el mandato de Koyuki Kazahana. Pero todo sería en vano si no cumplía con su parte del plan. Bien, ya es la hora. Naruto se puso de pie y estiró su puño cerrado hacia Hinata, cuento contigo. Gracias, respondió regalándole una pequeña sonrisa, suerte Kitsune-kun. El rubio asintió antes de desaparecer en un shunshin. Naruto dio un pequeño pisotón a la nieve que rodeaba la aldea, esta crujió bajo su pie. Un suspiro escapó de sus labios, hacía demasiado ruido con un simple paso. Con un pequeño gruñido se quitó sus botas, rodeando sus pies desnudos con una pequeña capa de chakra se adentró dentro de la villa. Al día siguiente o incluso en una hora tendría un horrible dolor de pies, pero era necesario. Sin botas sus pisadas eran mucho más silenciosas. Se ajustó su auricular y levantó su mano en dirección a Hinata. En 30 segundos el grupo que se encuentra en esa calle girará hacia la izquierda. Puedes avanzar 3 cuadras. Naruto dio un pequeño asentimiento y esperó el tiempo indicado contando mentalmente. Asomó su cabeza para ver el panorama y observó 2 hombres desaparecer de su visión. Lentamente usando solo las puntas de sus pies, comenzó a dar saltos cortos avanzando. Sobre ti hay un centinela, no podrás avanzar sin deshacerte de él, ahora te da la espalda. Naruto alzó la vista y acumulando chakra en la palma de sus manos comenzó a escalar la pared. De algo estaba seguro y era que esta Hinata no era la misma niña tímida y asustadiza que él conoció en la academia. Seguía siendo alguien muy amable pues había asegurado que lo llevaría por el lugar más seguro para evitar muertes innecesarias.
Pero él había pensado que no soportaría la vida de un shinobi, se había equivocado. Naruto comenzó a acercarse agachado hacia su objetivo. Lentamente desenfundó su espada sin dejar de avanzar y al estar a solo 1 metro de distancia saltó sobre el ninja. Le tapó la boca mientras su arma se incrustaba a la altura del corazón atravesándolo de lado a lado. Susurró una disculpa mientras bajaba el cuerpo lentamente. Por debajo pasará una patrulla de 3, luego podrás saltar al siguiente techo en la calle de enfrente y bajar al callejón tras la segunda chimenea. Naruto asintió a la orden, ignorando el pequeño sollozo de Hinata, probablemente impactada por su frialdad al asesinar. Se acercó a la cornisa asomándose solo lo suficiente para ver el grupo alejarse. Retrocedió un par de pasos y se lanzó en una corta carrerilla, al caer dio una voltereta evitando dar un golpe en seco que llamara la atención. Al bajar al callejón fue recibido por un gruñido y un par de ladridos. «Mátalo». Naruto no lo pensó 2 veces y lanzó uno de sus kunais hacia la frente del perro, este cayó al suelo sin vida. El grito de sorpresa en su oído lo aturdió durante un par de segundos. Él tampoco deseaba matar un pequeño cachorro indefenso, pero no podía poner en riesgo su misión. «Hinata indicaciones», pidió en un susurro. Apretó los puños mientras observaba el cadáver de su última víctima, la vista acompañados de los pequeños sollozos de su compañera realmente lo molestaba. No era la primera vez que mataba un animal, pero sí la primera que era un pequeño animal indefenso que solo intentaba defender su territorio. Sacudió su cabeza para alejar esos pensamientos. 2, hacia ti, escóndete. Naruto abrió los ojos con sorpresa y sin pensarlo demasiado se escondió tras el basurero. Al escuchar cómo los pasos se acercaban hacia él apretó los dientes. El pequeño cachorro había llamado la atención, además su kunai seguía en el cadáver. Los pasos se detuvieron a un par de metros de su posición. Soltando un largo suspiro cerró sus ojos accediendo a la cola cero, los rasgos salvajes del Kyuubi se presentaron en su cuerpo. En una rápida voltereta salió de su escondite, propulsándose en un salto hacia su primer objetivo lo tomó con la guardia baja. Sus afiladas uñas se cerraron en torno a su garganta, cortando la vena yugular en el proceso. Al alzar la vista localizó al otro shinobi temblando del miedo mientras empuñaba un kunai en cada mano. Naruto soltó al primero y en un shunshin reapareció frente al segundo, el chakra rojo del Kyuubi rodeó su brazo. Una enorme bocanada de sangre manchó su máscara cuando sus garras se hundieron unos centímetros en el pecho del shinobi de Yukigakure. El cuerpo cayó pesadamente al retirar su brazo. Naruto abandonó su estado de cola cero al sentir como sus fosas nasales eran bombardeadas con el inconfundible olor a sangre. Chasqueó la lengua al notar que no podría limpiar todo ese lugar y que no pasaría desapercibido. ¿Cuánto tiempo tengo hasta que pase la siguiente patrulla? 5. Naruto soltó un suspiro, esperaba que se refiriera a 5 minutos. Pero tampoco le exigiría de más, probablemente Hinata estuviera en shock luego de verlo atravesar el pecho de una persona y seguir estando en total tranquilidad. No disfrutaba de asesinar, pero tampoco tenía dudas al hacerlo. Sabía perfectamente que no era normal matar a sangre fría, pero había sido entrenado para eso y si alguien se interponía en su misión, solo lo trataría como un obstáculo. Naruto asomó su cabeza hacia la calle y pudo visualizar el edificio principal. Hinata descansa, ya hiciste suficiente, puedo seguir solo desde aquí gracias. Yo lo siento, Naruto logró escuchar el débil e inconfundible sonido de un llanto contenido. No necesitas disculparte. El rubio asomó la cabeza para mirar la calle a ambos lados. Al verla despejada comenzó a dar pequeños saltos con las puntas de sus pies. Comenzaban a dolerle y al bajar su vista notó que ya comenzaban a tener una tonalidad morada debido al frío, pero decidió ignorarlo al ver que ya estaba a un par de metros de su destino, luego tendría tiempo de preocuparse por sus pies. El edificio que asimilaba a la Torre Hokage no era tan llamativa como en Konoha. Pero comparada a las pequeñas casas de un solo piso sí que terminaba destacando. Un edificio de 3 pisos, puerta principal doble ventana a cada lado, lo que suponía que cada ventana era una habitación por la separación entre cada una. Se acercó a la puerta principal pegando su oído a la puerta, accedió a la cola cero para mejorar sus sentidos gracias a la energía del Kyuubi. No lo hagas, Naruto frenó en seco su mano a punto de abrir la puerta, hay 2 guardias a unos metros de la puerta, entra por la última ventana de la derecha del 3er piso, volvió a pegar el oído a la puerta mientras contenía el aire en sus pulmones. Hinata tenía razón, podía escuchar un muy débil y pausado sonido de respiración, probablemente estuvieran durmiendo. Naruto se alejó de la puerta y se dirigió a la entrada indicada.
Si Hinata no hubiera estado allí, probablemente su misión se habría complicado mucho o incluso podría haberla fallado. Acumulando chakra en sus manos y pies, comenzó a escalar la pared pegado a ella. Al llegar al tercer piso apoyó su mano y movió el marco de la ventana suavemente. ¿Abierta se podía tener más suerte? No lo creía. Creo que es la habitación de Doto Kazahana. Gracias Hinata, susurró abriendo la ventana lo suficiente para entrar. Tanteó con la punta de sus pies el camino, se movió lentamente a través de la habitación. Lo último que necesitaba era tropezar y alertar a su víctima. Al estar a un lado de la cama observó cuidadosamente al hombre que dormía allí. Según la descripción que le había dado Koyuki, definitivamente era Doto. Naruto extrajo un pequeño sembón de su portaarmas trasero. La cabeza de la aguja era tan pequeña que a simple vista parecería el piquete de un mosquito. Remojó la punta en un frasco con líquido violáceo y tras ello lo pinchó 3 veces en diferentes partes del cuerpo. El hombre ni siquiera pareció notarlo. Te descubrieron, Kitsune-kun. Naruto asintió al aire mientras avanzaba hacia la ventana. Su trabajo estaba hecho. Haciendo uso continuo del Shunshin no Jutsu, comenzó a atravesar la calle principal a gran velocidad. Entre el caos de ninjas corriendo de un lado a otro nadie lo notaría. Y si se encontraba en peligro de ser descubierto, Hinata era sus ojos. Podría haber atravesado el corazón de su víctima con su espada, pero Kakashi tenía razón. Si querían el apoyo militar del país para Koyuki, eliminar por la fuerza a su actual gobernante no estaría bien. Pero ese veneno que le implantó correría por sus venas y ante el menor aumento de ritmo cardíaco se dispararía como un cañón, provocándole múltiples infartos hasta la muerte. Una causa de muerte que se vería sospechosa tras la aparición de Koyuki, pero que finalmente sería catalogada como causa de muerte natural. Además, ese veneno no se notaría en una autopsia, excepto que la autopsia la practicara la reconocida Sanin Senjutsu Nade. Había sido ella quien inventó aquel veneno y la única capaz de encontrarlo en un cadáver. Cómo había terminado en manos de Yugao era un misterio para él, pero no se pondría a cuestionar en ese momento. Sabía por boca de Jiraiya que el veneno era extremadamente efectivo y letal. Había sido un plan perfecto, o eso esperaba. Ahora todo dependía de Koyuki. Si Yugao lo viera en ese momento seguro le daba una patada, o a lo mínimo se llevaría un regaño. Acostarse en el techo de una cabaña para contemplar el cielo, no es algo que un miembro de Anbu debería hacer. Pero no tenía mucho más por hacer. Desde la noche que había envenenado a Doto habían pasado ya 4 días, siendo esta la mañana del quinto, y Kakashi aún no los había contactado. ¿Que si estaba preocupado? Para nada. Sabía que Kakashi no se había muerto. No era confianza en su persona, sino en su título y prestigio. Además, el día anterior cuando fue al pueblo por provisiones escuchó el rumor de que la legítima heredera había regresado, por lo tanto el plan corría viento a favor. Pero esperar la confirmación de misión cumplida era sumamente aburrido y lo único que lograba distraerlo era cuidar de Hinata. Un largo y profundo suspiro escapó de sus labios. Hinata sí lo preocupaba y es que no era para menos. Ella había estado sub-Yakugan casi durante 3 horas en su pequeña misión, aprender los 3 tipos de patrones de guardia que tenía Yukigakure y trazar una ruta segura para él, no había sido cosa fácil. El desgaste y esfuerzo que habían sufrido sus ojos estaba a un nivel crítico. En aquel momento no lo había pensado, pero ciertamente la presión que sufren los ojos durante el uso excesivo de un doujutsu es algo a tener en cuenta. Pero para cuando lo notó ya era demasiado tarde. Los pelados ojos de Hinata se habían vuelto casi tan rojos como la sangre y apenas si podía distinguir un árbol de su propia mano. En cuanto lo notó la había tomado en brazos y corrió en busca del refugio más cercano. Naruto no tenía la más mínima idea sobre medicina oftalmológica y lo único en que logró pensar fue en hidratar sus ojos con agua y vendarlos para evitar cualquier esfuerzo. Al amanecer la llevó al pueblo más cercano para conseguir un médico. Para su fortuna lo encontró, pero el pronóstico era malo. Hinata corría el riesgo de quedar ciega para siempre. Ese simple pensamiento le carcomía la conciencia. Él había sido entrenado para no depender de nadie y trabajar siempre en solitario. Solo por el simple hecho de correr menos riesgo había puesto en peligro la salud de una compañera. No había sido su intención y tampoco estaba al tanto de que eso podría suceder, pero aún así sentía que era su culpa. Él no debía depender de nadie, nunca, pero lo había hecho. El crujir de la nieve bajo unos pesados pasos captó todos sus sentidos y sus alertas se dispararon. Inmediatamente se puso en pie buscando su objetivo, pero al visualizar al ninja peliplata todos sus músculos se relajaron. Bajó del techo de un salto para quedar frente al par de ninjas de Konoha.
Misión cumplida Kitsune, fueron las primeras palabras que recibió del Jounin, acompañadas de lo que creía era una sonrisa. Aquella máscara que traía no le permitía saberlo con precisión. Miró de reojo a Sasuke, quien le daba una sonrisa de, lo que creía era, superioridad. Hinata no puede ver, confesó sin ningún tipo de tacto, no se encontraba de humor para rodeos. Incluso con la noticia de que todo estaba bien, aquello no lograba calmarlo. Su labio roto por la fuerte mordida que se había dado era prueba de ella, pero se ocultaba bien tras su propia máscara. ¿Qué fue lo que hiciste? En otro momento le habría partido la cara de un puñetazo a su ex compañero de academia por tomarlo de esa forma de sus ropas. Pero en este momento creía que el puñetazo se lo merecía a él mismo. Cálmate Sasuke, pidió Kakashi tomando del hombro a su alumno, es algo común en el clan Hyuga, el uso excesivo del Byakugan sobrecarga sus ojos y el estrés producido los deja incapacitados un tiempo, pero nunca ciegos. Con descanso y un cuidado adecuado Hinata se pondrá bien en poco tiempo. Ante esas palabras tan seguras de Kakashi, ambos jóvenes suspiraron de alivio. Sasuke soltó las ropas del rubio mientras gruñía con suavidad. Tal como en los viejos tiempos, Sasuke y él no congeniaban bien, incluso si no sabía su identidad. La siguiente hora Kakashi se dedicó a relatarle todo lo sucedido desde aquella noche. Tal como habían planeado, Doto Kazahana había muerto de un infarto apenas recibió la noticia del regreso de Koyuki reclamando el trono. Las sospechas se habían levantado sobre la princesa, pero tras una autopsia se decretó que había sido causa natural. Tsunade Senju era aterradora, sin duda él no se metería nunca con esa mujer, aunque dudaba conocerla. Tras eso solo debieron mantenerse cerca de Koyuki por posibles ataques inmediatos, pero nadie se había atrevido a eso. Pero aunque nadie había mostrado hostilidad, tenían una lista de las personas que apoyaban a Doto en todos sus planes, incluyendo la esclavitud y la guerra. Entonces sigo teniendo trabajo, concluyó Naruto con una suave sonrisa. El Jounin dio un pequeño asentimiento, eliminar los clavos sueltos era un paso importante para el resurgir de Yuki no Kuni. Así es, pero estarás solo. Nosotros ya cumplimos nuestra misión y regresaremos a Konoha tan pronto como Hinata despierte. Naruto dio un pequeño asentimiento y dio un giro sobre sus talones para caminar hacia dentro de la cabaña. Si bien su misión principal había acabado, no se iría del país hasta asegurarse de que era un lugar seguro y que prosperaría como siempre debió ser. Se lo había prometido a él mismo, y él jamás rompía una promesa. Pero antes de marcharse había algo que necesitaba saber. Se adentró en la cabaña y caminó por el extenso pasillo hasta llegar a la última puerta. Golpeó un par de veces y tras recibir el permiso para entrar, abrió la puerta e inmediatamente clavó sus ojos en la figura sentada sobre la cama. Aún con las vendas en sus ojos podía saber que ella lo veía con claridad. Kitsune-kun. Sí, soy yo. Naruto se colocó justo frente a Hinata y apoyó una de sus rodillas en el suelo, haciendo una reverencia. Ella se había ganado su respeto y favor, por lo tanto le debía ese mínimo gesto. Necesitamos hablar antes que me marche. Claro, será un placer para mi Kitsune-kun. Tragó saliva con dureza al escuchar el suave y amable tono de voz que ella poseía. Ella podía llegar a ser muy cruel sin saberlo, lo haría odiarse a sí mismo por el resto de su vida. Las palabras que debía decirle borrarían la sonrisa que ella tenía en ese momento. Volver a infiltrarse en Yukigakure había sido pan comido. Pero en el momento en que puso un pie dentro del edificio principal había sido recibido por un par de ninjas muy bien entrenados, era como si lo hubieran estado esperando. En ese mismo instante se puso en guardia y listo para la pelea. Por aquí Kitsune-sama. Tal como había pensado, realmente lo habían estado esperando. Alzó los hombros de manera disimulada y se dispuso a seguir al ninja que le dictaba el camino, pero seguía manteniendo la guardia alta. Si no lo hacía sentía que en cualquier momento recibiría un golpe de Yugao, incluso si ella se encontraba al otro lado del mar. Al llegar frente a una enorme puerta doble el ninja hizo una reverencia y se retiró del lugar. Naruto supuso que allí es donde debía llegar, tras golpear la puerta se adentró en la habitación. Lo primero que vio fue a Koyuki sentada tras un escritorio, ella al levantar la vista sonrió de oreja a oreja al verlo. Veo que te fue bien, Hime. Naruto se inclinó sobre su rodilla para reverenciarla.